En mi vida pasada, creí que lo tenía todo. Me había enamorado de un hombre que al principio parecía ser mi todo, pero como siempre pasa, la realidad número fue tan perfecta. Me dejó por una supermodelo, una mujer que según él, era más hermosa y más exitosa. Al principio número lo entendí. Porque yo, que lo amaba profundamente, número era suficiente para él. Pensé que era algo temporal, que mi belleza y mi amor, que siempre había dado sin reservas, lo cambiarían de opinión. Pero me equivoqué, lo que pasó después fue una humillación total. En una fiesta, frente a todos nuestros amigos y conocidos, me dejó por ella, diciendo en voz alta que número podía seguir con una mujer tan común como yo. Ella es todo lo que una mujer debe ser, perfecta, exitosa, radiante, me dijo, y con esas palabras me dejó caer en el vacío. Todos los ojos estaban sobre mí, y yo me sentí pequeña, invisible. No me importó lo que había hecho por él, lo que había sacrificio, lo que había dado. Todo quedó reducido a una simple comparación con una supermodelo. Él la eligió sin pensarlo 2 veces. Estaba devastada. Número solo había perdido al hombre que pensaba que amaba, sino que mi autoestima se desplomó por completo. Durante meses, Número podía dejar de pensar en la humillación, en el dolor de estar reemplazada por alguien mejor. La nueva novia, la supermodelo, tenía todo lo que él quería, y yo me sentía como un pedazo de basura. Número podía dejar de verlos juntos, desfilando por las alfombras rojas, recibiendo la atención que una vez fue mía. Y mientras tanto, yo solo estaba atrapada en la tristeza. Pero algo dentro de mí empezó a cambiar. Me di cuenta de que, aunque él me había dejado, había algo mucho más grande esperando por mí. Si el número podía ver mi valor, si número podía ver lo que tenía para ofrecer, entonces número merecía mi amor. Decidí que iba a cambiar mi vida por completo. Dejaría atrás la humillación y la desesperación. Lo que el número entendía era que mi valor número dependía de él, ni de su opinión sobre mí. A partir de ese momento, todo cambiaría. Mi transformación número fue instantánea, pero fue imparable. Comencé a invertir en mí misma, a educarme en negocios, en la industria que tanto me había fascinado en el pasado. Sabía que tenía lo necesario para ser una mujer poderosa, para ser alguien que número solo fuera respetada, sino admirada. Mientras él y su supermodelo vivían su vida perfecta ante las cámaras, yo me sumergía en el trabajo, construyendo algo mucho más grande que mi dolor, mi propio imperio. Años de sacrificio, de trabajo constante, de superar la adversidad, finalmente comenzaron a dar frutos. Abrí una pequeña empresa, luego otra y otra más. Cada éxito, cada logro, era un recordatorio de lo lejos que había llegado desde aquel momento humillante, pero número solo se trataba de dinero, de prestigio o de reconocimiento. Era sobre mi poder, mi independencia, mi control. Ya número dependía de nadie para sentirme valiosa. Mi vida estaba bajo mis propios términos. Entonces, un día, después de años de arduo trabajo, decidí que quería algo más. Recordé cómo me había sentido cuando él me dejó por esa mujer, cómo su belleza física y su éxito la habían colocado en un pedestal ante sus ojos. Pero yo ya no era la misma mujer de antes, la que se hundió en la tristeza. Ahora tenía el poder para cambiar las reglas del juego. Compré la agencia de modelaje donde su novia trabajaba. Sí, la misma agencia que había visto crecer, la que él había considerado el pasaporte a su felicidad. Número solo adquirí la agencia, sino que la reestructuré, la convertí en un imperio de la moda, colocando mi empresa en la cima de la industria. Y lo mejor de todo es que ahora, él y su nueva novia estaban trabajando para mí. La ironía número podía ser más dulce. Había sido la que había sido humillada, la que había sido reemplazada por una supermodelo, pero ahora, ellos estaban bajo mi control. Sabía que en ese momento, mi ex nunca imaginaría que el destino lo llevaría a trabajar para la misma mujer que había despreciado. Mientras ellos luchaban por ganar favores en un mundo que les era ajeno, yo había tomado las riendas de mi propia historia, y ellos solo eran peones en mi juego. En mi oficina, vi su nombre en la lista de contactos. Él y su novia ahora eran empleados, lo que había sido mi mayor temor, mi mayor humillación, ahora era mi mayor victoria. El número era el hombre que me había dejado por alguien mejor. Él era solo un recuerdo borroso de un pasado que había dejado atrás. Ahora, cuando me miraba a los ojos, veía en su mirada la desesperación. Sabía que todo lo que había tenido con ella era fugaz, mientras que yo era algo mucho más duradero. Yo había construido un imperio desde cero, y él había sido una de las piezas más pequeñas de mi ascenso. Número fue solo un asunto de poder. Número se trataba de demostrarle a mi ex que podía tener más que él, que podía ser mejor que su supermodelo. Se trataba de algo mucho más profundo, de mi propia identidad y de cómo había aprendido a redescubrirme después de todo lo que había pasado. Cada día que pasaba en ese nuevo mundo de éxito, me daba cuenta de cuánto había cambiado. La mujer que solía llorar por su amor, por su traición, ya número existía.
Ahora, era una mujer que tomaba lo que quería y luchaba por su lugar, sin que nadie le dijera lo que debía hacer. Recuerdo el primer día que lo vi de nuevo. Él había llegado a la oficina para una reunión de trabajo, y sus ojos recorrieron la sala con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Por un momento, no pude evitar sonreír. Se veía exactamente igual que antes, pero había algo diferente en su expresión. Ese orgullo que había tenido al dejarme atrás, esa sensación de superioridad, ahora se había transformado en miedo. Estaba frente a la mujer que le había demostrado, sin palabras, que su traición número me había destruido, sino que me había hecho más fuerte. Y cuando me vio, su rostro palideció. Él sabía lo que significaba estar frente a mí. Ya no me era la mujer débil que él había dejado atrás, la mujer que había sido su juguete, su objeto de deseo. Ahora era una mujer poderosa, imparable, que había logrado construir un imperio que ni él ni su nueva novia podían siquiera soñar alcanzar. Poco después, fue convocado a mi oficina. No pude evitar disfrutar de la ironía de la situación. Había sido el hombre que me había humillado, el que me había dejado por una mujer que se pensaba mejor que yo. Ahora, estaba en la misma sala que yo, pidiendo una oportunidad para salvar su carrera. Me miró fijamente, su expresión llena de desesperación. «Por favor, necesito que me ayudes. ¿Sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que hicimos? Pero esto es más grande que todo eso. Trabajo para ti ahora, y tú eres mi única esperanza. Hazlo por mí, por lo que fuimos». La sensación de poder que tuve en ese momento fue indescriptible. No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre que antes me había dejado sin piedad, ahora estaba rogando por mi ayuda. No solo rogaba por su futuro, sino por el futuro de su novia también, quien al igual que él, era ahora parte de mi imperio. Todo lo que había vivido antes, toda la humillación, todo el dolor se sentía como una pequeña fracción de lo que estaba viviendo ahora. Y lo mejor de todo, era que lo sabía perfectamente. Le di una respuesta que lo dejó en shock. Lo que hiciste fue imperdonable. Pero no porque yo te odie, sino porque nunca entendiste lo que significaba perder a alguien como yo. Eso no es personal, es solo que ahora yo soy la que toma las decisiones. No espero nada de ti, y mucho menos de ella. Sabía que él esperaba que le diera una mano, que le ofreciera un camino para salvarse, pero no tenía ni la más mínima intención de hacerlo. Mi éxito era la mejor venganza. Verlo arrodillado, buscando mi ayuda, mientras yo controlaba todo, era todo lo que había querido. Él pensó que al dejarme, todo se caería, que yo sería la que sufriría. Pero en cambio, él fue el que terminó trabajando para la mujer que una vez consideró inferior. El destino es curioso. La vida siempre encuentra maneras de dar vuelta a las tornas, y mientras él seguía bajo mi control, yo avanzaba. Mi empresa prosperaba aún más, y la supermodelo, que pensaba que todo le había sido dado, pronto se daría cuenta de que el dinero y la fama lo son todo. El verdadero poder estaba en las manos de alguien como yo, alguien que había perdido todo solo para renacer y tomar lo que realmente le pertenecía. La vida comenzó a cambiar de forma vertiginosa. Mi imperio, que comenzó como un sueño, ahora era una realidad que ni siquiera yo había imaginado tan grande. No solo había comprado la agencia donde trabajaba mi ex y su novia, sino que también expandí mi red de negocios. Cada paso que daba me acercaba más a una posición de poder que nunca antes había creído posible. Y mientras tanto, él y su supermodelo se veían atrapados en las consecuencias de su propio orgullo y decisiones equivocadas. Al principio, mi ex podía aceptar la realidad. La veía luchar por mantener su dignidad mientras era sometido a mis órdenes. Cada vez que tenía que ir a mi oficina, veía el dolor en sus ojos, pero no me importaba. No podía permitirme sentir lástima por él. Él había decidido rechazarme, y ahora me encontraba en una posición donde podía controlar su destino. Una tarde, durante una de esas reuniones de negocios, algo que nunca imaginé ocurrió. Estaba en la sala con mi equipo de trabajo cuando mi ex apareció acompañado de su novia. Ella, tan arrogante como siempre, pensaba que podía dominar el ambiente. Pero lo que Número sabía era que ya Número estaba en su territorio. Ahora era yo quien dictaba las reglas. Mi ex me miró, y por un instante, vi cómo su cara reflejaba la derrota. Había sido un hombre arrogante, que me dejó sin remordimientos, pero ahora estaba ante la mujer que había dejado atrás, y Número podía hacer nada al respecto. Su nueva novia, por supuesto, Número entendía lo que ocurría, y creía que el poder aún estaba de su lado, pero había algo en su mirada que me decía que ella también comenzaba a sentir la presión de la situación. «¿Qué pasa?», preguntó mi ex, tratando de mantener una fachada firme. Número pude evitar sonreír. «Lo que pasa es que ahora las cosas son diferentes», respondí, sin perder la compostura. Me levanté de mi silla con calma, disfrutando cada segundo del poder que tenía en mis manos. Tú y ella ahora trabajan para mí.
Ya número hay más decisiones, número hay más juegos. El futuro de todos ustedes depende de mi voluntad. La supermodelo, con su mirada desafiante, número podía esconder su molestia. Sabía que todo lo que había logrado era por el apoyo de él, y ahora que su estatus y su relevancia estaban siendo minados por mi éxito, se sentía completamente impotente. Me miró con resentimiento, pero número pudo hacer nada. Estaba atrapada en la telaraña que yo misma había tejido. Esto es lo que querías, ¿verdad? Le pregunté con una sonrisa sutil. Que tu vida fuera perfecta, que tu amor fuera eterno. Pero lo que número entendiste es que tu amor por ella número te dio el poder que pensaste que tendrías. Yo construí algo mucho más grande, y ahora tú, y todos los que te siguen, están bajo mi dominio. El silencio que se instaló en la sala fue abrumador. Número me sentía culpable. De hecho, me sentía empoderada. La venganza ya número me alimentaba, porque número era eso lo que quería era el control. Quería demostrar que al final del día, el poder y el respeto número vienen de la belleza, ni del dinero ni del estatus. Vienen de lo que somos capaces de crear con nuestras propias manos, y yo lo había logrado. Mi ex y su novia fueron testigos de lo que nunca imaginaron. Número solo había sobrevivido a su traición, sino que había prosperado más allá de lo que cualquiera de ellos podría haber soñado. Mientras ellos seguían atrapados en su propio mundo de vanidad, yo estaba en la cúspide de mi propio reino. Vamos a ver cómo hacen su trabajo aquí, le dije a mi ex, observando cómo él bajaba la cabeza derrotado. Número esperes favores, número espero nada de ti, porque ya te diste todo lo que tenías que dar. La sonrisa que le lancé número era de rabia, era de victoria, porque al final del día, la vida me había dado la oportunidad de tomar el control, y número solo lo había tomado, sino que había demostrado que nadie, ni siquiera la supermodelo más famosa, ni mi ex con su actitud arrogante, podían competir con la determinación de una mujer que estaba dispuesta a reconstruir su vida y tomar lo que merecía. Cuando los vi salir de mi oficina, supe que todo había cambiado para siempre. Ellos seguirían siendo una nota al pie de mi historia, una lección de lo que significa subestimar a alguien. Y yo, por fin, había encontrado mi lugar en el mundo. Un lugar donde ya número dependía de nadie más para sentirme valiosa, y sobre todo, un lugar donde nadie me diría que número era suficiente. Porque al final, lo único que importaba era mi poder, y era mío para siempre.